Sí, bueno, ya. Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a exponer el tema 4.3 referente al combate de incendios. La que sigue, Dana. Ok, bueno, a manera de introducción, nuestro trabajo lo que busca es comprender de una manera más clara y sencilla el alcance que tienen los fuegos y los incendios. Esto bueno con la comprensión de los conceptos que ya habíamos visto con anterioridad en las otras clases. Primeramente, debemos tener en cuenta que un incendio puede tener alcances muy grandes, alcances tan grandes que puede incluso destruir fábricas completas y con esto van a repercutir consecuencias directamente en las personas y en el trabajo. ¿Por qué? Porque puede causar pérdidas en las personas, es decir, muertes o pérdida en las fuentes de trabajo. Y bueno, para evitar que esto suceda, es necesario conocer aquellas medidas de, primeramente, de prevención o de actuación durante un incendio. Esto en base pues a las normativas que ya conocemos, como son la norma 002 y entre otras. Bueno, esto es indispensable que nuestro personal, especialmente los que están encargados del área de seguridad e higiene, los brigadistas o el área de protección civil dentro de la organización, pues estén totalmente capacitados para poder seleccionar de manera adecuada cuáles son los agentes extinguidores o cuáles extintores se deben utilizar cuando se trata de un fuego incipiente. Ya en el caso de un incendio a mayor magnitud, bueno, se tendrá que también tener las medidas adecuadas, la selección del equipo de protección más adecuado. La que sigue. Bueno, nuestros objetivos que nos planteamos para elaborar este trabajo son básicamente identificar esos métodos de extinción de incendios, conocer cómo se va a propagar un incendio, conocer las causas de estos, las medidas de prevención que podemos tomar y conocer el uso de los extintores y saber cuáles agentes extinguidores existen. La que sigue. Ok, entrando al tema de los métodos de extinción. Como ya sabemos, bueno, el fuego se puede explicar mediante el diagrama que conocemos como triángulo del fuego. Este sabemos que se compone de cuatro elementos, los cuales son, bueno, combustible, comburente, energía y reacción en cadena. Y bueno, como ya sabemos, los combustibles son aquella materia que va a alimentar la combustión, el comburente, el oxígeno que está contenido en el aire, y bueno, este siempre va a estar presente. La energía que se refiere a aquella llama, punto, el punto de ignición o chispa que va a generar o va a dar origen al incendio o al fuego. Y la reacción en cadena, que es prácticamente pues la velocidad a la que se va a ir dando este fuego. En referente a los métodos de extinción, bueno, debemos conocer estos 4 puntos ya que son la clave, ya que eliminando alguno de estos 4 factores, vamos a disminuir la intensidad con la que se va a realizar un incendio. Y bueno, existen de los métodos de extinción cuatro principalmente. Estos se los van a explicar mis compañeros a grandes rasgos, pero el primero, que es la eliminación, va a repercutir en el combustible. La sofocación en el comburente, el enfriamiento en la energía y la inhibición en la reacción en cadena. Y bueno, es todo por mi parte y le cedo mi palabra a mi compañera Dana Córdoba. Ok, para el primero tenemos la eliminación del combustible. Esto se genera de dos maneras. La primera es de manera directa, que es cortando el suministro del combustible, ya sea, por ejemplo, si es algún líquido o algún gas, se corta directamente la alimentación hacia el fuego. O bien, si puede ser de manera indirecta. ¿Cómo se hace esto? Es enfriando el combustible alrededor de la zona del fuego lo suficiente para que éste ya no pueda seguir siendo alimento para el fuego. La siguiente es por sofocar, el método de sofocación. Aquí que se ataca, bueno, se ataca el comburente, que es el oxígeno. Aquí se puede conseguir de diversas maneras.
La primera es encapsulando completamente el fuego para que así se agote en la atmósfera que se crea ahí el oxígeno. Por lo tanto, ya no se puede seguir dando el incendio y el fuego, ya que aquí se truena uno de los lados del tetraedro, que sería el comburente. También existe otro método que es desplazando el aire. ¿Cómo se desplaza el aire? Se desplaza con gases inertes. Estos gases inertes pueden ser el CO2 o el nitrógeno. Recordemos que estos son gases, a pesar de que nuestra atmósfera está compuesta del 71% de nitrógeno. el- este es un gas inerte completamente, lo cual hace que no reaccione, no es parte de la combustión. Entonces es muy usado como agente extintor. El siguiente es por enfriamiento. El método más común de esto es por el agua y también es el más efectivo. Lo que hace esto es ataca el lado del tetraedro que trata precisamente del calor, de la energía que se requiere para que el fuego tenga lugar. Entonces, esto es el método. Hay otros también que se ocupan, pero aquí el más efectivo es el agua. Claro, esto depende de con qué tipo de fuego estamos tratando, ya que no siempre se puede ocupar ya que puede empeorar el conato de incendio. La inhibición, aquí se ocupa el lado del tetraedro que se ataca es el lado de la reacción en cadena. Esta reacción en cadena lo que produce son radicales libres, que se produce a nivel molecular. Este nivel molecular se produce lo que hace es que los átomos que están al lado de estos radicales libres hacen que también expulsen más radicales libres y generándose una reacción en cadena. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que usando polvos químicos, el polvo químico ABS o el BS, que están compuestos de sales de fosfatos o bien de bicarbonatos, lo que hacen es meterse entre estos radicales para ya no dejar que estos contagian a los átomos que están al lado de ellos y así pues evita esta reacción en cadena. Si bien cada uno de estos lados del tetraedro es atacado por un elemento en particular, un agente extintor en particular, no es lo único que atacan. Por ejemplo, el CO2 en un extintor lo que pretende es desplazar el comburente, el oxígeno. Pero recordemos que el CO2 es el hielo seco. Entonces, lo que hace al estar en contacto con las llamas, sale de manera sólida, entra en contacto con las llamas y es que se vaporiza. Entonces aquí ataca a dos lados, la parte del comburente y además la parte de la energía, por lo que desplaza por un lado el oxígeno y por el otro enfría. Y así cada uno de estos agentes extintores no solamente atacan un lado del tetraedro, atacan varios. Aquí todos ellos se focalizan en uno, pero no significa que solamente se ataquen. Y bueno, esto sería todo por mi parte y yo le cedo la palabra a mi compañero Raúl. Gracias. Bueno, lo que sigue es la propagación de incendios. Bueno, en este caso existen varios métodos por los cuales un incendio se puede propagar. El primero es por radiación. Bueno, se sabe que la radiación es un método, es un modo de propagación de energía por medio de ondas. Y bueno, para poder transportar estas ondas es por aire. Sin embargo, cuando se transportan estas ondas de energía, el aire no se calienta. Entonces, estas ondas chocan sobre objetos los cuales se encuentran cerca de donde se produce el incendio. El otro método de propagación es por convección. En este caso, el aire, bueno, al caso contrario del anterior que es de radiación, sí se calienta el aire. Igual son tipo ondas, pero sin embargo, el aire cambia su temperatura, lo cual al momento de chocar contra otros objetos, también cambia su temperatura de estos objetos, provocando lo que es el incendio. Y bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, precalentamiento. En este caso, el precalentamiento se da cuando, por ejemplo, está el incendio en una habitación, por así decirlo, y posteriormente está aumentando la temperatura en una habitación ajena a lo que es a donde se encuentra este mismo incendio.
la conducción. Este se va a dar cuando, bueno, este se transmite a través de las moléculas, pero esto va a ser sin que estas mismas se desplacen. Partículas, bueno, cuando está el incendio como tal, llegan a desprenderse algunas partículas o fragmentos donde el incendio, bueno, partes del incendio puede ser alguna ceniza o algún otro material que el cual pues esté en llamas, esté encendido y se vaya hacia otro lugar propagando un nuevo incendio o expandiendo el mismo. Y bueno, el que sigue, por favor. Y bueno, existen varias, varias causas por las cuales se puede provocar un incendio. Por ejemplo, un incendio eléctrico, fricción, chispas mecánicas, cigarrillos y fósforos, líquidos inflamables, falta de orden y aseo, llamas abiertas, corte y soldadura, superficies calientes. No, más adelante vamos a explicar cada uno de ellos. Lo que sigue, por favor. De incendios eléctricos. Este tipo de incendios va a ser provocado a causa de un cortocircuito. Es decir, puede este corte de un calentamiento en los cables, es decir, que la instalación esté mal hecha o simplemente que no sea la adecuada para el tipo de trabajo que se está realizando. Muchas veces el cable los cables que se utilizan deben de ser un cierto calibre dependiendo del trabajo que se va a realizar. Si esto no, si esto no es así, el cable se va a calentar y posteriormente se quema y puede provocar lo que es el cortocircuito por fricción. La fricción va a ser cuando dos materiales chocan entre sí, provocando que estos empiecen a aumentar su temperatura debido a este fenómeno de fricción. Y puede ser que al momento se van a empezar a desgastar. Bueno, un fenómeno se desgastan y el otro es que se aumenta su temperatura y posteriormente puede provocar la chispa, que tiene que ver mucho con el siguiente fenómeno, que es chispas mecánicas. Es igual, se va a provocar debido al choque de metales o por la falta de lubricación, se provoca el desgaste y posteriormente se empiezan a hacer las chispas o las deformaciones en los mismos materiales para poder, y bueno, y posteriormente se crea lo que es el incendio. Y bueno, sería todo de mi parte y le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Otra de las principales causas son los cigarrillos y fósforos. Este tipo es uno de los más comunes y aunque normalmente en las empresas no se les permite fumar, algunas de estas tienen asignadas áreas exclusivas para fumar, para los trabajadores. Este tipo de incendios se da por falta de importancia, por no tener cuidado. Por ejemplo, se asignan lugares para depositar las colillas y hay algunos trabajadores que no las respetan. Los líquidos inflamables, la mayoría de estos líquidos corren el riesgo de provocar un incendio por no ser almacenados en lugares correctos o en recipientes que no son los adecuados. Esto puede provocar que si no se colocan en su lugar, pueda ocurrir un derrame y al presentarse una pequeña onda de calor, provoca un incendio. La falta de orden y aseo afecta en que principalmente las personas que trabajan con aceites, combustibles o líquidos inflamables, normalmente pues se adhieren estos a su uniforme. Si no se mantiene el aseo correcto, puede ocurrir un accidente hacia el mismo trabajador directamente o en su zona de trabajo. La siguiente, por favor. Las llamas abiertas, algunas máquinas utilizan este tipo de trabajo como los quemadores portátiles. Es un riesgo más latente ya que la llama se encuentra completamente expuesta hacia el trabajador o a la zona de trabajo. En los trabajos donde se realiza corte y soldadura, la mayoría de este tipo de causas son provocados por las mínimas partículas que brincan, ya que sabemos que al soldar una pieza se genera un arco eléctrico y este provoca chispa. Hay superficies calientes que cuando una máquina no tiene mantenimiento puede provocar que este genere temperaturas muy altas. Si existen líquidos inflamables a su alrededor, pueden provocar un incendio. La siguiente, por favor. Algunas de las medidas básicas de prevención es recomendable mantener una zona de seguridad de combustibles alrededor de los aparatos electrónicos, ya que estos pues generan chispa al paso de la corriente.
y es importante no sobrecargar los enchufes. Si se detecta cualquier problema en las instalaciones, es obligación del trabajador reportarlo a sus superiores y nunca aproximar focos de calor intenso a materiales combustibles. Si se realizan operaciones con llamas abiertas, como ya lo había mencionado, se debe consultar siempre a los responsables del área donde se vaya a realizar el trabajo. Por ejemplo, en las actividades de mantenimiento, si esa zona es de riesgo, se le debe informar al operador, ya sea para que deje de realizar sus actividades o que se cubra correctamente. En ningún caso se debe de obstaculizar las salidas de evacuación, el acceso a los extintores, las bocas de incendio, salidas de emergencia, ya que cuando se da un incendio es importante que se desaloje primeramente y entren en acción las personas correctamente capacitadas. La siguiente, por favor. Se deben desconectar en la medida de lo posible los aparatos electrónicos, ya que, como lo habían comentado, si se sobrecargan, aunque no esté en uso constante, puede generar chispa. Si se manipulan productos inflamables, se deben leer las instrucciones de uso y la ficha de seguridad del producto para poder manipularlo correctamente. Y se debe de tratar de mantener los recipientes cerrados y almacenar correctamente esos productos y mantenerlos bien ventilados. Eso sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero Eric. Gracias. Siguiendo con el tema, tenemos que tener claros lo que son los agentes extinguidores. Estos son los que nos van a ayudar a detener el fuego. Uno de los principales agentes sería el agua. Este agente extingue el fuego por enfriamiento y puede ser empleado de forma a chorro o finamente pulverizada. Eh, Está declarada para utilizarse con fuegos de la clase A y se puede también utilizar como en fuegos de clase B, cuando se trata de líquidos combustibles de los llamados pesados. La que sigue, por favor. Como siguiente agente extinguidor tendríamos el anhídrico carbónico o nieve carbónica o CO2. Es un gas inerte, por lo que se utiliza como elemento de sofocación del fuego. En este caso sería un elemento de sofocación, como ya vimos antes, y es eficaz para los fuegos producidos por elementos inflamables y en fuegos electrónicos, que no debe de lo que hace que no conduzca la electricidad, como el agua en este caso no se podría utilizar y no deja residuos. La que sigue, por favor. El siguiente serían los polvos secos. Este compuesto generalmente es a base de bicarbonato de sosa y un agente hidrófugo. Actúa por sofocación y paralización de la reacción en cadena, que es otro de los elementos que ya vimos del tetraedro. Actualmente se emplean principalmente dos tipos de este polvo, que es el polvo seco químico normal y el polivalente o antibrasa. La única diferencia es que este último refresca muchísimo más el combustible, por lo que es más efectivo que el normal a la hora de utilizarse contra fuegos del tipo A. En este caso, podemos ver que la coloración del polvo es de un tono verde y esta está regulada. Siempre que utilicemos un polvo seco para un agente extinguidor, tiene que ser de un pigmento especial, con una coloración especial, ya que está normado así. Con esto yo le cedo la palabra a mi compañero Roberto. Tenemos algunos puntos como son la espuma química, que se forma por la mezcla de una solución ácida en otra básica y al mezclarse íntimamente en ambas soluciones reaccionan produciendo anhídrico carbónico con el consiguiente aumento de presión que lanza la espuma extintora. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la otra espuma, que esta pues prácticamente no se disegra y fluye sobre la superficie incendiada en forma de capa, evitando una reignición. Las espumas prácticamente emplean dos mecanismos. El aislamiento, que lo que hace es formar una especie de manta que tapa al combustible inflamable, evitando el ingreso de aire, y una vez apagada la llama, este excluye el ingreso de aire en las zonas de desgases combustibles. Luego tenemos la segunda etapa, que es el enfriamiento, que en este absorbe el calor de la superficie de combustible y la espuma prácticamente podemos decir que no se usa porque enfría, sino porque prácticamente aísla.
Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los sustitutos de halones, que son prácticamente hidrocarburos halogenados y tienen la capacidad de extinguir el fuego mediante la captura de los radicales libres que se generan en la combustión. Una de sus ventajas es que limpia, bueno, prácticamente extingue el fuego sin dejar residuos ni dañar los componentes comprometidos con gases corrosivos. Siguiente, por favor. Bueno, pues tenemos prácticamente que existen varios tipos, como ya vimos anteriormente, existen varios tipos de fuego y para esos tipos de fuego utilizaremos tipos de extintores. Tenemos los extintores tipo A, que su agente extintor es prácticamente el agua y son usados comúnmente en tipos de combustibles A, que son los sólidos por sus características. Los tipos AB, que son agua y espuma química, y estos, además de bajar la temperatura, aíslan la superficie de las llamas del oxígeno. Y son usados para el tipo A y tipo B. El tipo BC, que sirven para la eliminación de fuegos, ya que crean una atmósfera inerte y disminuyen el calor. Se usan en tipos de fuego B o C. El ABC, que es el del uso más común, ya que estos son de polvo químico seco y crean una barrera entre el oxígeno y el combustible. Tenemos los tipos D, que son de productos halógenos y son eficaces en los fuegos de tipo D, ya que interrumpen la reacción química del fuego, y los tipo K, que actualmente se acaba de incluir, y los fuegos por aceites, que son comunes en los restaurantes. Podemos ver que no todos los extintores son usados en cualquier tipo de fuego. Un ejemplo es el agua. Si lo utilizamos en algunos componentes, estos pueden generar una explosión. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es un extintor. El extintor prácticamente es un equipo destinado para el control de incendio y consiste en un recipiente metálico que concierne en los agentes de extinción. Estos prácticamente pueden estar conformados por la palanca de disparo, la horquilla, el gancho de seguridad, la válvula de salida, el manómetro, el cuerpo, que es el cilindro, el tubo o el sifón, que es donde pasará el agente extintor, la válvula de salida, la manguera de descarga y el cono de descarga. También debemos de ver que estos, siempre de acuerdo a nuestra norma oficial, que es la 02 STPS, deben de tener un etiquetado que nos indique para qué tipo de fuegos son usados y también algunas características como cuándo fue su última revisión y si está prácticamente vacío o lleno. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que en el uso de los extintores prácticamente es, antes que nada, es mantener siempre la calma. Siempre debemos de guardar la calma ante cualquier situación, o nada más es el del fuego. Después es avisar que se va a usar el extintor para evitar prácticamente un congestionamiento. Asegurarnos qué tipo de extintor vamos a usar y tenemos también que ver que una vez que identifiquemos el fuego, nos vamos a colocar en una distancia de 300 metros, si es que es un ambiente cerrado. En un ambiente abierto es prácticamente de cara hacia el aire, o sea, nuestro cuerpo debe de estar atrás del aire, y una vez de esto vamos a accionar la palanca de disparo, vamos con la manguera a direccionar para que se haga el fuego, siempre intentando accionarlo en la base. Vamos a utilizar como una especie de abanico hacia arriba y abajo para intentar apagar el fuego. Lo recomendable es usar más de un extintor para apagar el fuego más rápido. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, es fundamental que el conocimiento de los fenómenos más habituales que originan los focos de calor tengamos este conocimiento claro, así como el tener un conocimiento de los equipos para prevenir incendios y cómo usarlos. Bien sabemos que no todos los extintores y sus agentes son factibles, ya que algunos, dependiendo del tipo de fuego, podrían generar explosiones o una reignición. De igual forma, el ver qué se origina en el fuego nos brinda un mejor apoyo y alerta el combate. Un ejemplo claro es que los más comunes son los incendios a causa de fallos eléctricos. Y eso sería todo por parte del equipo número 1. Muchas gracias.